Bienvenidos, queridos amigos y hermanos. Durante toda esta semana, nuestra iglesia de Piantini ha estado celebrando una semana de énfasis espiritual titulada Renovados. En esta oportunidad tengo el honor de tener junto conmigo en nuestro estudio al pastor Roberto Herrera, quien se desempeña como director de mayordomía en la División Interamericana. Bienvenido, pastor, a nuestra iglesia de Piantini. Qué gusto tenerle con nosotros en esta oportunidad. Muy amable, pastor Matos. Para mí es el privilegio, el honor de venir a una iglesia por la que tengo un gran cariño, una larga amistad y, por supuesto, que siempre compartir la palabra de Dios con seres humanos en cualquier lugar es el honor más alto que puede tener un pastor. Así es, gracias, pastor. El honor es nuestro para nuestra iglesia también. Esta semana hemos sido grandemente bendecidos con las presentaciones que usted ha tenido de la palabra de Dios y lo hemos hecho bajo el tema renovados. ¿Qué significa ser renovados, pastor? Bueno, la renovación es un proceso que intenta recuperar lo que se ha ido perdiendo o desgastando, que intenta espiritualmente, como dice la palabra, detenerse en el cruce de los caminos y preguntarnos por las sendas antiguas y preguntarnos de qué se trata esto, cómo va mi vida espiritual, en qué me estoy convirtiendo, y en la medida en que uno identifique situaciones que necesiten cambios, que necesiten enmiendas, pues tomar decisiones con la ayuda de Dios. Es un proceso en el que uno se somete a la palabra de Dios y trata de ser sincero con Dios y con uno mismo en procura de tener salud espiritual. Cuando hablamos de renovados tenemos la idea quizás de un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. ¿Puede Dios, pastor, ayudarnos a ser renovados espiritualmente, emocionalmente o quizás físicamente? La renovación, de hecho, es un concepto bíblico y es un proceso que Dios espera que ocurra en nosotros y para el cual Él está disponible. El apóstol Pablo dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto nacional, y que no nos conformemos a este siglo, sino que transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. De manera que es el plan de Dios que en la medida en que lo conocemos, nosotros a través de su palabra vayamos cambiando nuestra forma de pensar, nuestros paradigmas, nuestros intereses, y en esa medida, pastor Matos, que se vaya viendo una transformación. Es un plan divino. Wow. Y el agente divino que hace eso posible es el Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, es absolutamente posible. Y no solo posible, es necesario. Porque recuerde una cosa, vivimos en un mundo caído. Incluso los creyentes en Cristo, las personas que queremos vivir piadosamente, tenemos caídas, momentos difíciles. El desánimo es una realidad. La fe se puede deteriorar, se puede perder. El descuido puede ocurrirle a cualquier persona. Felizmente, nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Y por eso la renovación es posible. Amén, amén. Qué bueno. Hay algo, pastor, que me gustó mucho, que usted mencionaba durante esta semana, y eran 3 cosas, queridos amigos, que nos ayudan a ser renovados. Usted mencionaba dentro de ellas la oración, Sí. el estudio de la Biblia, Sí. y la testificación. ¿Qué consejo podríamos ofrecerle a aquellos amigos y hermanos que por alguna razón han descuidado una de estas 3 áreas esenciales para el cristiano y que les pueden ayudar a ser renovados? Pues es un asunto de entender cómo funciona la vida cristiana, ¿no? El cristianismo es la obra de Dios en nosotros. Él nos llama, Él pone su espíritu en nosotros, Él nos da su palabra, Él nos acompaña. Incluso si fallamos, Él nos perdona. Amén.
y nos dan muchos recursos, pero hay una parte que nos toca a nosotros, Pastor Matos, y esa parte consiste en permanecer conectados a Cristo. O sea, Cristo hace todo, pero para hacerlo en tu vida, tiene que estar conectado a Él. Permanecer en Él. Y esa es la razón por la que Jesús dice, vengan a mí y acepten mi yugo, es decir, dejen que yo los guíe, dejen que yo los domine. Entonces, si nosotros aceptamos estar ahí con Cristo, a través del Espíritu Santo, Él va a hacer la obra de transformación y de renovación. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que yo puedo aceptar ese yugo de Cristo, permanecer con Cristo, caminar con Cristo, como quieran decirle? Pues no es algo teórico simplemente, no es algo complicado, es bien práctico. Permanecemos en Cristo mediante el estudio constante de su palabra, porque ahí es donde recibimos la sabiduría que viene de Él. Permanecemos en Cristo por una vida de oración constante, porque ahí es como podemos comunicarle nuestras necesidades y recibir la sabiduría que viene de Él también. Y permanecemos en Cristo cuando activamos nuestro servicio de amor y buscamos a otros para Cristo. En la medida en que ayudamos a otros, nosotros mismos somos bendecidos. Amén, gloria a Dios. Entonces, pastor, eso es posible para cualquier miembro de iglesia y es algo necesario. Amén, amén. Me gustaría tocar otro punto, pastor, y es que esta semana muchos de nuestros hermanos recibieron un regalo, y fue un libro de su autoría titulado Soy miembro de iglesia, ¿ahora qué hago? ¿Cómo podrían nuestros hermanos de iglesia ser renovados a través de una vida de servicio a los demás? Bueno, el servicio en particular es la esencia y el sello de la vida cristiana. O sea, ¿cómo se puede conocer a una persona que es cristiana? Porque le sirve a Dios y le sirve a la humanidad. Porque la base del servicio es el amor. Amén. Y entonces cuando alguien sirve es porque tiene amor hacia Dios. Alguien que ama a Dios viene a la iglesia y quiere hacer algo porque ama a Dios. Alguien que ama a Dios también ve personas, hijas de Dios necesitadas y hace lo que puede por ayudarles. Entonces, cuando las personas se activan en servirle a Dios en lo que puedan, Dios ha arreglado las cosas de tal manera que la propia vida de nosotros también resulta beneficiada. La razón, Pastor Mato, por la que Dios quiere que todos sirvamos es porque eso es un privilegio. Usted bendice, Dios lo bendice. Amén. Usted bendice, una cadena. Dios lo bendice. Y en la medida en que usted se activa, alguien más va a salir beneficiado por Dios a través de usted. Amén. Entonces es un círculo, pero no vicioso, sino virtuoso. Gloria a Dios, pastor. Sí. Me gustó mucho, porque cuando amamos a Dios, nuestra respuesta a Él natural será una vida de servicio. Pastor, ¿qué lo inspiró a escribir este libro? ¿Por qué soy miembro de iglesia y ahora qué hago? Yo creo que muchos de nuestros amigos quizás puedan tener esta pregunta. Llegaron a la iglesia, son miembros y están buscando un ministerio, una oportunidad para servir. ¿Qué poder decirle a esos amigos? Hablando del proceso que dio, digamos, a la luz ese libro, pastor, te cuento que Dios me ha dado el privilegio de ser pastor en esta iglesia adventista por ya 32 años. Y en ese tiempo he aprendido algunas cosas de mi propia experiencia y de la experiencia de muchas otras personas que he conocido. Y en el propio libro, en el prólogo, he contado que desde mis primeros años en la iglesia, siempre tuve como el anhelo de encontrar un libro que me explicara algunas de las cosas que terminé escribiendo yo en el libro. Y repito, no es que no hayan libros que toquen esos temas, yo no he dicho nada nuevo, pero yo quería un libro que agrupara esos temas en un solo lugar. Y bueno, ahí está, pastor, porque sí te puedo decir una cosa, en mi experiencia actual como pastor me doy cuenta que hay una necesidad en nuestra iglesia. Y esa necesidad es que en muchos lugares,
hacemos un fuerte énfasis en ayudar a las personas a llegar a la iglesia, a hacerse miembros de la iglesia. Pero por alguna razón no se hace el mismo énfasis una vez que las personas están en la iglesia en ayudarlos a ser cristianos, en crecer en esa fe que le ayudamos a abrazar. Y ese libro está escrito, pastor, para ayudar a una persona que lo lea a entender por qué Dios lo trajo a la iglesia y cómo a partir de ahí Dios tiene un plan para que él crezca hasta la estatura de Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios, pastor, que le inspiró. Yo sé que este libro ha sido de mucha bendición. Yo tuve la oportunidad de iniciar a leerlo y ha sido de mucha bendición para mi vida. Muchas gracias, pastor. En manera de conclusión, pastor, ¿qué consejo o qué palabras de aliento podemos darle a aquellas personas que, número uno, están cansadas y cargadas y necesitan ser renovadas espiritualmente? Y por otro lado, ¿cómo congregarnos en nuestra iglesia junto a nuestros hermanos es una experiencia esencial para ser renovados espiritualmente? Bueno, en primer lugar, a aquellos que se sienten cansados y cargados, no necesariamente en términos físicos, pero sí espiritualmente, le quiero decir en primer lugar que esa es la experiencia prácticamente de todos los seres humanos. Y nos sentimos así porque muchas veces estamos luchando solos, tratando de ser buenos, tratando de lograr nuestras metas con nuestras propias fuerzas. Y al hacerlo así, estamos tratando de realizar un trabajo que solo Dios puede realizar. Muchas veces nos sentimos trabajados y cargados porque nuestro propio carácter está dañado, tiene defectos. Y al tener defectos tomamos decisiones equivocadas y hacemos cosas que no son buenas. Y luego viene el sentimiento de culpa o vienen los resultados, las consecuencias. Y también nos sentimos así porque vivimos en un mundo caído donde hay personas también que tienen temperamentos y caracteres dañados y a veces uno no, pero otro le causa a uno esa situación. La buena noticia es que Dios tiene un plan para transformar nuestro carácter. Amén. Y Dios tiene un plan donde nos ofrece el descanso para el alma. Amén. Y ese plan consiste en venir a Cristo. Amén. En otras palabras, Pastor Mato, nuestra solución es Cristo. Nuestro descanso es Cristo. Amén. Y los cambios que haya que hacer, los va a hacer Cristo. Lo único que tienes que hacer es venir así como está. Pero no tengo deseo. Ven sin deseo, pero ven. Pero es que hasta me gusta como yo estoy viviendo. Pero ven porque tú necesitas descanso para tu alma. Y si pruebas a Cristo, vas a descubrir que eso era lo que tú necesitabas, aunque no lo sabías. Y por supuesto, usted mencionó que una de las cosas que nos ayuda en ese proceso es venir a la iglesia, participar de las reuniones. Eso está probado. Cada vez que venimos a un culto, salimos bendecidos. Amén. Nadie sale de un culto diciendo, me voy a salir de la iglesia. Esto no funciona. Solamente los cantos, pastor, las oraciones, la palabra de Dios, los testimonios, y después abrazarnos como hermanos y vernos. Eso hace que uno sienta que hay otros que están en el camino, en la lucha, y da ánimo. Así es. La vida es más fácil cuando no nos sentimos solos. Entonces, por nuestra naturaleza, nos conviene congregarnos. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Herrera, por acompañarnos durante toda esta semana renovados. Querido amigo, si estás cansado, si estás cargado, Jesús puede renovar tu vida. Que Dios te bendiga.